lo que pasa en el tablero geopolítico, pendientes de palabras de Putin, pendientes de las declaraciones en torno a Donald Trump. Financial Times hablaba ayer de un acto diplomático, un alto cargo en Rusia, que decía que Putin no se lo va a poner fácil al presidente electo de Estados Unidos. Decía que va a rechazar las primeras ofertas de Donald Trump y que además lo que busca es la capitulación total de Ucrania. Enseguida miramos a esto, miramos a la amenaza terrible que se cierne sobre Estados Unidos según la OTAN, hablando de un mal acuerdo sobre Ucrania. Y pendientes de Rusia, hablamos de su presidente. Vladimir Putin no está interesado en una solución negociada a la guerra en Ucrania, al menos una solución que resulte en algo menos que la capitulación total de Ucrania. Es lo que apuntan voces prominentes dentro del espacio informativo ruso, según asegura el Instituto para el Estudio de la Guerra en su última actualización sobre el estado de la guerra en Ucrania. El oligarca ruso afiliado al Kremlin, Konstantin Malofeyev, dijo a Financial Times que Putin posiblemente rechazará cualquier plan de negociaciones de paz que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, presente, a menos que el plan tenga en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia. Malofeyev afirmó que el Kremlin solo considerará negociaciones de paz con la nueva administración si Trump revierte la política estadounidense que permite a Ucrania utilizar armas de largo alcance proporcionadas por Occidente para atacar a Rusia, elimina al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de su cargo y acuerda reunirse con Putin para discutir la situación en Ucrania, el futuro de la seguridad europea, el conflicto de Oriente Medio y la creciente alianza de Rusia con China. Putin podría tener la intención de utilizar dicha reunión para extraerle a Trump concesiones políticas sobre todas estas cuestiones. Miramos también a la OTAN, la advertencia precisamente al presidente electo de Estados Unidos, precisamente a Donald Trump. En una entrevista en Financial Times, el nuevo secretario general advertía a Trump que Estados Unidos se enfrentaría a la amenaza terrible de China, Irán y Corea del Norte si presiona a Ucrania para que firme un acuerdo de paz en términos favorables a Moscú. En una entrevista, como decimos con Financial Times, Mark Rutte ha señalado que la profundización de los lazos entre los adversarios de Estados Unidos ponía en peligro a ese país y le pidió al presidente electo que se quedara con la OTAN y continuara apoyando a Ucrania. Rutte destacó los riesgos que implica el suministro de tecnologías de misiles a Corea del Norte y de dinero a Irán por parte de Rusia. En una aparente referencia a Taiwán, dijo que el presidente chino Xi Jinping podría pensar en otra cosa en el futuro si no se llega a un buen acuerdo para Ucrania. ¿Forzará Trump a Ucrania a la paz con Rusia? ¿Abandonará la OTAN? ¿Golpeará la economía de la UE con más aranceles? Bienvenidos a la geopolítica del cambio. Soy Marco Pascual, y en este espacio exploramos los temas más relevantes de la actualidad mundial, desde los movimientos estratégicos de las grandes potencias hasta los cambios que moldean nuestro futuro. Prepárate para un análisis profundo, datos clave y reflexiones que desafían las narrativas tradicionales. Gracias por acompañarnos. La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en 2024 hectáreas generado interrogantes que trascienden las fronteras estadounidenses. Con un enfoque marcadamente pragmático y una inclinación por desestabilizar paradigmas tradicionales, su retorno al poder plantea un escenario incierto para Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y la Unión Europea UE. En este ensayo, exploraremos tres aspectos críticos del impacto potencial de la presidencia de Trump: la posibilidad de que fuerce a Ucrania a negociar la paz con Rusia, las implicaciones de una retirada parcial o total de la OTAN, y los efectos económicos que podrían derivarse de un enfoque comercial agresivo hacia Europa. Ucrania y la paz forzada con Rusia. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el apoyo militar y financiero de Estados Unidos ha sido un pilar fundamental para la resistencia de Kiev. Sin embargo, las declaraciones pasadas de Trump, que han calificado el conflicto como un problema europeo y han cuestionado el nivel de gasto estadounidense, sugieren que podría intentar forzar una resolución diplomática rápida, posiblemente en términos desfavorables para Ucrania. Trump ha demostrado una inclinación hacia las negociaciones bilaterales y un estilo de liderazgo centrado en acuerdos pragmáticos. Esto podría traducirse en presiones para que Ucrania acepte concesiones territoriales o políticas en aras de terminar con el conflicto. Si bien esta postura podría reducir tensiones globales en el corto plazo, también podría sentar un peligroso precedente de impunidad para la agresión rusa. Las implicaciones de una paz forzada podrían ser profundas. En Ucrania, podría deslegitimar al gobierno de Volodymyr Zelensky ante su pueblo, debilitando la democracia del país.
En Europa, podría sembrar divisiones dentro de la UE y la OTAN, mientras que, en el ámbito global, podría debilitar la confianza en la capacidad de Estados Unidos para liderar coaliciones contra regímenes autoritarios. ¿Abandonará Trump a la OTAN? Una de las principales preocupaciones que rodean la presidencia de Trump es su postura hacia la OTAN. Durante su mandato anterior, calificó a la alianza como obsoleta y amenazó con retirar a Estados Unidos si los países europeos no aumentaban significativamente su gasto en defensa. Aunque no concretó estas amenazas, la posibilidad de una desvinculación parcial o total sigue siendo un riesgo latente. La retirada de Estados Unidos de la OTAN sería catastrófica para la seguridad europea. La alianza no solo representa un compromiso militar colectivo, sino también un pilar de estabilidad política. Si Estados Unidos reduce su apoyo, los países europeos tendrían que llenar el vacío, lo que requeriría un aumento masivo en sus presupuestos de defensa y una reorganización de las estructuras militares existentes. Además, una salida estadounidense podría fortalecer la posición de Rusia en Europa del Este, lo que añadiría presión sobre los países del Báltico y otras naciones en la periferia de la UE. Sin embargo, también es posible que Trump utilice estas amenazas como una estrategia de negociación para obtener concesiones en otras áreas, como el comercio o la contribución financiera de Europa a la seguridad global. Impacto económico, Trump y los aranceles a la UE. En el ámbito económico, Trump ha sido conocido por su agresivo enfoque proteccionista. Durante su mandato anterior, impuso aranceles a productos europeos clave, como el acero y el aluminio, en nombre de la seguridad nacional. No sería sorprendente que reanudara esta política, golpeando sectores sensibles de la economía europea. Un aumento en los aranceles podría desatar una guerra comercial entre Estados Unidos y la UE, perjudicando a ambas economías en un momento en que el crecimiento global ya enfrenta incertidumbres. Para la UE, este escenario podría significar una mayor fragmentación interna, ya que diferentes países tienen niveles variables de exposición a los mercados estadounidenses. La economía alemana, en particular, podría verse gravemente afectada debido a su dependencia de las exportaciones industriales. Esto podría tener un efecto dominó en el resto de Europa, exacerbando las tensiones entre los Estados miembros sobre cómo responder a las políticas comerciales de Trump. La respuesta de Europa, ¿está Bruselas preparada? Trump tiene la última palabra en la posición estadounidense, y Europa debe buscar formas de influir en sus decisiones. Este enfoque pragmático será esencial si Bruselas quiere mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que surjan. En este sentido, la UE debe reforzar su cohesión interna y aumentar su capacidad de autodefensa, tanto militar como económica. Además, podría considerar establecer canales diplomáticos directos con la administración Trump para negociar desde una posición de unidad y fuerza. Conclusión. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca podría alterar significativamente el equilibrio geopolítico y económico global. Desde una posible paz forzada en Ucrania hasta la desestabilización de la OTAN y un aumento de las tensiones comerciales con Europa, las decisiones de su administración tendrán implicaciones duraderas. Para Ucrania, la OTAN y la UE, el desafío radica en adaptarse a un líder que prioriza los intereses nacionales por encima de las alianzas tradicionales. La clave será encontrar formas de comprometerse con Trump sin sacrificar principios fundamentales ni debilitar la estabilidad regional y global. En este complejo escenario, la preparación, la unidad y la diplomacia serán más importantes que nunca. Gracias por haber sido parte de esta conversación en la geopolítica del cambio. Si este contenido te pareció interesante, te invito a darle me gusta, compartirlo con tus amigos, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos análisis. Sigamos explorando juntos los temas que están cambiando el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Aliados de Estados Unidos. Por ahí pasarían los tanques, no hay ningún otro sitio, el resto serían desembarcos. Hay un aspecto que se ha señalado y que me parece muy interesante, ¿no? La opinión que cuenta es la de Lavrov y la de Putin. Yo creo que Rusia sí ha sabido a lo largo de todo este tiempo establecer una jerarquía en cuanto a los mensajes diplomáticos. Decía Goethe que lo importante no es lo que se diga, sino quién lo diga. En este caso es evidente, es decir, este señor es una persona influyente, pero no es la persona que ni toma las decisiones ni tiene el punto más elevado en la jerarquía.
De hecho, Lavrov también tiene su escenario. Las palabras más fuertes, más elevadas, las del CEO, entre comillas, de Rusia, un CEO básicamente se le paga por hacer el dumpo todos los días y por identificar el valor diferencial de una compañía, pues a eso se dedica Putin, ¿no? No se dedica a discutir cifras, ni datos militares, ni cosas por el estilo, sino a lanzar órdagos y establecer estrategias. Todo lo contrario de Zelensky. Zelensky es el hombre para todo en Ucrania hoy en día. O sea, nadie conoce al ministro de Exteriores, ni al ministro de Economía, ni al ministro del Ejército, porque van rotando, etcétera, o se van, y eso dificulta una negociación. O la dificultaría en el hipotético caso de que Zelensky o Ucrania pintaran algo en esta negociación. Desgraciadamente no es así. No es así, esto es una negociación, ni siquiera Europa, entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Rusia se tienen que poner de acuerdo en esto. Yo creo que, lógicamente, los dos han subido la apuesta mucho. Putin ya está dejando caer, bueno, ya veis que en mi entorno de lo que se está hablando es de una capitulación, de una rendición incondicional prácticamente, como si esto fuera la Segunda Guerra Mundial, y hasta que no lleguemos a la Cancillería no se acaba, ¿no? Yo creo que eso es establecer unos parámetros de negociación. Trump pondrá los suyos, voy a mandar las mejores armas, voy a hacer... Pero al final están obligados a tener un entendimiento, porque en realidad Rusia no quiere mantener por más tiempo este conflicto. Un buen punto intermedio sería la retención por parte de Rusia de aquellos territorios que ha ocupado militarmente, ¿de acuerdo? Su deseo sería cerrarle la salida al mar, quedarse con Odessa, etcétera. Eso ya es más complicado y convertiría a Ucrania en un verdadero estado fallido, en donde ya intervendrían otros países, como puedan ser los intereses polacos, los intereses húngaros, etcétera, de minorías históricas que han estado ahí situadas, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que la negociación va a estar entre esos dos protagonistas. Y las posibilidades de acuerdo, a Rusia, como he señalado, le interesa mucho llegar a un acuerdo, y a Estados Unidos le interesa muchísimo centrarse en la que se le está formando en el mar de la China Meridional en los últimos meses, que esa sí es la guerra.